Ahí está. Hoy el Señor me dio una palabra para esta noche, ¿no? Que vamos a encontrar en la primera carta de Corintios. Yo lo llamé el reino de Dios es poder, el mensaje de hoy. Lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14 en adelante. Yo voy a leer la versión. Primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso 14 en adelante. Yo voy a leer la versión Pellita y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos sabios. Porque aunque tenga 10.000 tutores en el Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Porque en Jesucristo yo los engendré mediante el Evangelio. Les suplico, pues, que me imiten. Por este motivo les envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, porque él recordará mi proceder en el Cristo, de acuerdo a lo que yo enseño en todas las congregaciones. Vamos a leer hasta acá por ahora. Tomen asiento. Lo primero que dice el apóstol Pablo en el verso 14 es: no escribo para avergonzarlos. Dios no avergüenza a nadie. Un hijo de Dios no avergüenza a nadie. Sea o no ministro, no avergüenza a nadie. Si a usted en algún momento alguien lo avergonzó, o usted se sintió avergonzado o avergonzada alguna vez por alguna persona, esa persona no entendió el Evangelio. Si es cristiana, menos todo lo demás me preocuparía, porque si no lo es, bueno, ok, no es cristiano. Pero es importante entender que el cristiano, un hijo de Dios, no avergüenza a nadie, jamás, nunca. A veces nos corrigen. Como hace muchos años trabajaba en una empresa y cuando empecé, lamentablemente en esta empresa tenían la política de primero te haciendo y después te capacito y te enseño lo que tenés que saber para ese puesto. Y encima, lo peor es que no es que te brindaban un curso de capacitación, era, como dice, uno aprendía, como se dice vulgarmente, a los ponchazos. O sea, uno cometía un error, entonces cuando cometía el error se explicaba por qué estaba mal, qué se tendría que hacer. Si me hubieses enseñado antes, no me hubiese equivocado. Pero bueno, era la política de esa empresa. Y mi jefe, en una de esas cosas, cuando empecé a ascender y empecé a tener gente a mi cargo, a veces hacíamos reuniones con un grupo de empleados que estaban a mi cargo, y a veces venían las correcciones. Y él me decía: no corrijas en público. Le tenés que corregir algo a alguien, andá, llevalo aparte, cerrá la puerta, vos y él, vos y ella, y corregí lo que tengas que corregir. En público se exalta y se corrige en privado. Entonces Dios jamás va a permitir que a un hijo de él, que a una hija suya, sea avergonzada. Sí que pueda ser corregida, porque de hecho el apóstol Pablo dice que no escribe para avergonzar, sino para amonestar. O sea, amonestar implica corregir. Implica que algo se está haciendo mal o se hizo mal. Entonces hay que corregirlo. Y eso es algo constante. Las correcciones son algo constante en la vida. Porque quien no necesita que le corrijan nada es porque hace todo bien. Y si hace todo bien, entonces estamos hablando de alguien que es perfecto, que nunca se equivoca, por eso hace todo bien. Y como no, el ser humano no es perfecto, somos perfectibles, pero no perfectos, perfectos solamente el Altísimo, entonces nos equivocamos de vez en cuando. Lo bueno es que podemos aprender de sus errores. Lo bueno es que
podemos tener a alguien que nos dice, no, mirá, esto está mal, esto así no. Esto es de esta otra manera. Y quizás uno aprendió que era de una manera determinada cuando estaba en el mundo, y cuando llegamos al camino del Señor, aprendemos que es de una manera diferente. Quizás aprendimos, a veces nos pasa en el camino del Señor, que aprendemos a hacer algo de una manera, entonces lo hacemos de esa manera. Y no es que esa manera esté mal, pero es una manera. Y quizás con el tiempo, con el pasar de los años, Dios nos enseña a hacer las cosas de una manera distinta. Dice, bueno, ok, vos siempre hiciste esto de esta manera, ahora lo vamos a hacer de esta otra. ¿Pero esa otra manera estaba mal? No, no estaba mal. Tal vez no estaba mal. Pero esa otra manera, esa otra estrategia, esa otra forma de hacer las cosas, era para ese momento. En este otro momento, las cosas las vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué va a dar mejor resultado? Porque es tiempo de utilizar quizás algo un poco más avanzado y no tan básico que era esa manera, esa estrategia que nos enseñó en un primer momento. Cuando a veces uno llega y está dando los primeros pasos, aprendemos algunas cosas y cuando vamos avanzando en el camino aprendemos que quizás las cosas son un poquito diferentes porque uno va profundizando y en ese profundizar entiende otras cosas, comprende, adquiere nuevos conocimientos que nos hacen ver esto que queremos aprender. Ah, ok, entonces esto de esta otra manera es mejor. Sí, por eso es bueno que nos corrijan. Pero bueno, siempre las correcciones en privado, en público se exaltan. Aunque aquí el apóstol está corrigiendo un poco en público, porque la carta iba dirigida a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado, que él había iniciado allí en la ciudad de Corinto. Entonces, lo que se acostumbraba en esa época era cuando se enviaba una carta de estas características, se leía para toda la comunidad, para toda la iglesia. Con lo cual, no, eso de se corrige en privado no era tan así, pero a veces se hacía en sus cartas amonestaciones más generales y cuando eran temas más concretos los hacía en persona o enviaba a alguien, como en el caso de Timoteo que dice esta carta más adelante. Fíjense que este primer versículo termina diciendo que los amonesta como a hijos sabios. Los hijos de Dios somos sabios. Dios no tiene hijos e hijas neófitos. No tiene hijos ignorantes. Tiene hijos sabios. ¿Sabe por qué Dios tiene hijos sabios? Porque Él les da sabiduría. Y eso no significa, como escuché muchas veces en algunos hermanos, incluso en ministros, ¿no? Decir, yo no estudio. Si Dios me da el conocimiento. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, cuando había comenzado a estudiar teología, estaba enganchado con el estudio de la teología, y un pastor amigo tiene un negocio cerca de casa, hablando, le comenté que había empezado a estudiar. Digo, ¿y usted estudió, pastor, teología? No, no. ¿Por qué no estudia? Porque bueno, es interesante, le ayuda a profundizar. Le explicaba los distintos beneficios que tiene el hacer una carrera universitaria en teología. Ya no, porque a mí Dios me revela lo que no. Y sí, Dios nos revela a todos. Por supuesto que Dios nos revela. Pero Dios también quiere que seamos sabios. Dios también quiere que nos formemos. Dios también quiere que nos preparemos, sobre todos aquellos que tenemos un llamado a estar detrás de un púlpito predicando. Que nos preparemos, que profundicemos siempre aún más en las Escrituras. Si usted se fija, la Iglesia Católica, por ejemplo, no es que uno es sacerdote en la Iglesia Católica de un día para el otro, vienen, te busca el sacerdote y listo. Tienen que ir, estudiar, prepararse, hacer todo un seminario que lleva su tiempo y todo el conocimiento que tienen que adquirir para luego. 5
5 seminarios. 5 años de seminario. ¡Ah! Y acá, ¿cuántas veces conocemos a pastores de diferentes bandos que nunca abrieron un libro de teología? La Biblia y gracias. Y en algún que otro caso, alguna comentada. Muy bueno. Pero Dios quiere hijos sabios. Si uno le pide a Dios sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría. Ahora la sabiduría se la tenemos que pedir. Si yo no se la pido, si yo no le pido inteligencia, si yo no le pido conocimiento, si yo no le pido, Dios no me da. Y cuando yo le pido sabiduría, en este caso, tengo también que tener la mente preparada para adquirir esa sabiduría. Tengo que saber que Dios me va a enviar a alguien puntual y específico que me enseñe. Y cuando alguien me viene a enseñar, yo no puedo decir, no, pero este maestro no me gusta. No, pero no explica como a mí me gusta que me explique. No, yo así no aprendo. A mí me tienen que enseñar así, así. No. Si Dios te manda una persona, es esa persona para que te enseñe. Si Dios te manda una persona que te enseñe de una manera determinada, por algo es. Entonces, también uno tiene que estar preparado para ser un hijo sabio. Dice la palabra en el verso 15, porque aunque tenga 10.000 tutores en el Cristo, sin embargo, no tiene muchos padres, porque Jesucristo yo los encontré mediante el Evangelio. En el camino del Señor hay un Padre. O sea, más allá de Dios Padre, Dios, padres espirituales, uno tiene un Padre. O puede ser que tenga una madre, ¿no? Si de pronto es una iglesia donde la persona está a cargo de una mujer, como puede ser el anexo que tenemos donde está a cargo la pastora Patricia Ponce. O sea, los hermanos que se congregan en la iglesia de la pastora Ponce tienen una madre espiritual. Hay los que se congregan en la iglesia de la pastora Teresa, tienen una madre espiritual. O los que se congregan en la iglesia, por ejemplo, de los apóstoles Sayago, bueno, tendrán un padre espiritual, que es el apóstol Sayago, y una madre espiritual, que es la apóstol Lobato. Pero puede ser que tengan, acá cuando vemos en la palabra que habla de un padre, porque Pablo está hablando como padre espiritual, pero Pablo no tenía una mujer al lado que pueda ser en ese momento madre espiritual. Aparte, en esta época no se hablaba tanto de la mujer como ministro de Dios, más allá de que Jesucristo le ha dado un gran lugar a la mujer. Pero, padre, hay uno. El problema es que hay muchos tutores, dice la palabra. El problema es que a veces escuchamos a uno, escuchamos al otro y escuchamos muchas voces. No, porque este me dijo tal cosa y el otro me dijo tal otra, pero se opone al tercero que me dijo tal otra, pero es parecido a lo que dice aquel. Entonces llega un punto donde no sabemos a quién hacerle caso, a quién creer. Ese es el problema cuando uno escucha muchas voces. Cuando uno tiene un padre espiritual, cuando uno tiene una madre espiritual, uno sabe a qué voz tiene que escuchar. Si Dios me puso en mi camino un padre espiritual, una madre espiritual, es para escucharlos a ellos. Es para que yo aprenda de ellos. Es para que ellos me enseñen, para que ellos me formen, no para que me formen de la vuelta, del frente, de la esquina. Yo conocí al Señor a través del apóstol Rubén y del apóstol Laura, cuando todavía no eran apóstoles, ya lo leí hace tiempo. Cuando esta iglesia todavía no estaba, el ministerio todavía no existía, y estuve con ellos cuando se formó el ministerio, cuando se hizo la apertura de esta iglesia, que era mucho más chica de lo que hoy es, tanto en miembros como en espacio, y después de un tiempo me fui. Me molestó algo que en su momento me dijo el apóstol, creo que nunca lo hablé. Ya pasó hace tanto, ya como me olvidé, no.
pero me había molestado tanto que me fui. Y cuando me fui, estuve en diferentes iglesias, me invitaban a una, me invitaban a otra, y en ninguna me sentía cómodo. Y claro, el tema está en que yo me fui de mi hogar espiritual. El tema está en que yo me fui de la iglesia donde Dios me mandó a congregarme. El problema es que yo dejé a mis padres espirituales y me fui con los tutores. Entonces, claro, uno no se siente cómodo. Cuando uno no está donde uno pertenece, uno no se siente cómodo. Y así pasé por una iglesia, por otra, por ninguna durante muchos años, hasta que un día volví, como la parábola del hijo pródigo, hace ya también unos cuantos años. Pero, padres, hay uno solo. Cuando uno escucha a los tutores y no escucha a sus padres espirituales, probablemente se equivoque, probablemente se confunda, porque no es lo que Dios muchas veces nos quiere decir. Capaz que nos intenta orientar probablemente para que volvamos a donde es nuestro hogar espiritual. Pero padre espiritual hay uno solo. Madre espiritual hay una sola. Dice el apóstol en el verso 16, les suplico pues que me imiten. Cuando uno tiene hijos espirituales, uno los forma, uno les enseña. Y lo que les enseña es lo que aprendió y lo que sigue aprendiendo. Es decir, uno, en un principio básico, yo no puedo enseñar lo que no sé. Yo no puedo dar un conocimiento que no tengo. Primero tengo que adquirir el conocimiento para luego poder transmitirlo. Primero tengo que aprenderlo y después puedo enseñarlo. El principio es ese. Yo hoy puedo no saber algo y ponerme el resto de la semana a estudiarlo y el domingo enseñarlo. Pero para enseñarlo el domingo lo tuve que haber aprendido antes. Así sea 2 horas antes, no importa. Pero lo tuve que haber aprendido antes. Cuando nuestros padres espirituales nos forman conforme su visión del reino de Dios, conforme su visión del camino de Cristo, conforme a su entendimiento de la palabra. Nos enseña a vivir en Cristo. Y eso hace que de alguna manera nosotros seamos imitadores de ellos. Por eso Pablo dice, imítenme. Yo soy su padre espiritual, dice Pablo, imítenme a mí. Sean como soy yo. Un hijo espiritual es como su padre o como su madre, ¿no? Si yo voy a predicar a una iglesia, por más que yo pueda tener mi impronta, por más que quien me escucha debería escuchar también a mis padres espirituales. Y lo mismo con cualquiera. Cuando alguien va a predicar, también tendría que estar escuchando a los padres espirituales de esa persona, de ese ministro, de ese hermano, de esa hermana. Porque uno tiene que formar por el buen camino. Y si yo, ministro, hago las cosas bien para el Señor, camino por la senda derechito y no me aparto, voy a enseñar a mis hijos espirituales a caminar derechito y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Entonces es importante dar el ejemplo, como padre espiritual, como madre espiritual, ser ejemplo y no enseñar por enseñar, no enseñar blanco y hacer negro, porque si no uno confunde, porque si no uno dice, pero vos no dijiste que esto era así, ¿por qué haces así? Y no es que uno vaya a cuestionar a un padre o una madre, pero en la mente de uno, genera confusión. Cuando uno dice que las cosas son de una manera y actúa de la forma contraria, confunde, no entiendo, ¿es blanco o es negro? ¿Vamos para allá o vamos para aquel lado? ¿Para dónde vamos? No queda claro. Entonces es importante enseñar bien, enseñar con el ejemplo, pero también
los hijos tenemos que aprender a imitar a los padres. Eso también es importante. Ser buenos imitadores de nuestros padres espirituales. Les dice Pablo en el verso 17: por este motivo les envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, porque él les recordará mi proceder en el Cristo, de acuerdo a lo que yo enseño en todas las congregaciones. Primero, Pablo enseñaba lo mismo en todos lados. Él tenía varias iglesias que había fundado en distintas ciudades, por eso escribía tantas epístolas. Y él enseñaba lo mismo en una iglesia que en otra. Y eso está bien, porque eso es acorde a lo que es Cristo. Cristo es el mismo en esta iglesia o en otra. Cristo es el mismo en todos lados. La doctrina del reino de Dios es la misma en todos lados. Es la misma doctrina. ¿Sí? Porque doctrina hay una sola. El que enseña algo diferente no enseña esa doctrina. El que enseña algo distinto no está enseñando el camino de la salvación a través de Jesucristo. Porque lo que dice la palabra es una idea, es una doctrina, es un pensamiento. Entonces, Pablo enseñaba en todas sus iglesias lo mismo. Y envía en este caso a Timoteo, porque él en ese momento, en ese preciso instante, él no podía ir personalmente. Entonces él envía a uno de sus hijos, no, a su hijo amado, que era Timoteo, y les dice: fíjense en Timoteo. El que ve a Timoteo me ve a mí. Es esto que estábamos hablando recién. Porque él le enseñó a Timoteo de tal manera que cuando habla Timoteo, habla Pablo. Cuando habla el hijo espiritual, se escucha hablar a su padre espiritual, que era Pablo. Por eso le dice que Timoteo les va a recordar el proceder de Pablo en el camino de Cristo, porque actúa igual a él, porque piensa igual a él, porque es un hijo, porque Pablo lo engendró como hijo espiritual. Entonces, sigue diciendo en el verso 18: pero algunos se han hinchado de orgullo, como si no hubiera de ir a ustedes. Algunos se ponen orgullosos a veces, ¿no? Cuando uno no puede ir a un lugar y envía a alguien más y dice: no, que venga tu padre espiritual. Como si alguien hubiera pensado o le hubiera dicho a Timoteo: no, a ver, lo que vos decís, Timoteo, a mí no me interesa lo que diga Pablo. Si Pablo quiere decirme algo, que venga y me lo diga él. A veces hay gente que es orgullosa, es prepotente, es agresiva, que quiere las cosas a su manera. Esto tiene que ser de esta manera. Si alguien me viene a corregir, que me venga a corregir apóstol Pablo. Timoteo no. Que me lo venga a decir tu padre espiritual, vos no. Y a veces no entendemos que si el padre espiritual lo envía a él, es como si fuera el mismo padre espiritual. Cuando yo envío a alguien en mi nombre de representación, lo que dice esa persona es lo que yo estaría diciendo en ese mismo lugar. La autoridad que tiene ahí esa persona es la que tendría yo. Somos enviados. La palabra apóstol significa enviado. Un apóstol es un enviado de. Entonces, a veces tenemos que entender que aunque no nos guste quien nos viene a decir las cosas, aunque no nos guste su manera, aunque no nos, tenemos que respetar esa autoridad que tiene. Tenemos que respetar, porque respetándole a él o a ella, respetamos a quien lo envió. Porque es ese que lo envió quien nos está hablando. Y a veces no es solamente el Padre Espiritual que los está enviando, sino a veces es el mismo Señor. El Señor envía a alguien y uno lo termina rechazando por orgullo. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que entender quién nos viene a hablar, qué nos viene a decir, por qué nos viene a decir algo, por qué nos viene a marcar algo. El verso 19 dice: pero si
al Señor le place, en breve iré a ustedes y conoceré no las palabras de los que se enaltecen, sino su poder. No importan las palabras en el reino de Dios. Lo que importa es el poder. Lo que importa es el hacer. Escuchábamos en una de las alabanzas que uno decía todo lo que va a hacer con Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios haré esto, con mi Dios haré lo otro, con Dios. Con el Señor yo puedo hacer todo. Lo puedo hacer con Él. Ahora, lo importante no es la palabra, lo importante son los hechos. Si yo digo blanco, pero actúo de la manera opuesta, actúo en negro, el que me ve va a decir, pero él piensa negro. Si él hace negro, ¿por qué piensa negro? Por más que diga blanco, piensa negro. Lo importante en el camino es el hacer. Cristo hacía. Cristo hablaba, Cristo predicaba, Cristo anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Pero hacía, Él iba, Él sanaba a través de la fe de los que le pedían una sanación. Él hacía milagros. Los milagros que Él hizo, si uno analiza profundamente la palabra, no son tantos, porque la mayoría se hacían por fe. La mujer del flujo de sangre se sanó por su fe. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su vestido, ¿qué hizo Cristo? No hizo nada. Él iba caminando a través de la multitud y de pronto sintió que virtud salía de él. El poder de sanidad salía de él. Pero no porque él lo haya hecho, si él ni siquiera lo había visto. Es más, preguntó quién me tocó. No había visto a la mujer que lo había tocado, que le había tocado ni siquiera a él, sino el borde de su vestidura había tocado a la mujer. Y él no había visto quién era. Cristo traía perdón. ¿Cuántas veces en la palabra leemos que le dijo a alguien tus pecados te son perdonados? Y es más, hasta las autoridades judías en ese momento lo cuestionaban. Sin embargo, él perdonaba. Porque Dios, el único Dios, es un Dios de amor, es un Dios que perdona, es un Dios que olvida, es un Dios que da nuevas oportunidades, pero siempre lo importante es hacer, ok, te equivocaste porque hiciste algo, bueno, ahora andá y hacelo bien, hacelo. Andá y hablá, andá y predicá. Ok, yo puedo predicar, para predicar tengo que hablar, pero predicar y hablar son dos verbos, y los verbos implican acciones. Si yo no acciono, no hago. Y lo que no hago, para Dios no lo hago, para Cristo no lo hago. El verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste en hechos. No es hablar, es hacer. Y hablar incluso es un verbo. El reino de Dios se mueve por lo que uno hace, por las acciones de los hijos de Dios. Movemos el reino de Dios. Movemos el poder de Dios a favor de sus hijos, a favor de los necesitados, a favor de aquellos que necesitan de Dios, que necesitan conocer a Cristo. Las acciones es lo único que importa para Dios. Accionemos para que el poder de Dios sea manifiesto.
para que sea testimonio de lo que Dios hizo y hace en nuestras vidas. Esta es la mejor manera de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Mostrarle a los demás lo que Dios hizo en nosotros. Mostrarle a los demás nuestros cambios, nuestras transformaciones. Esas transformaciones que solo Dios pudo haber hecho. Y solo con Cristo nosotros fuimos capaces de hacer. Accionemos. Porque esa es la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y esa es la manera en que nos vamos a terminar ganando la entrada al reino de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar ya el servicio de esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle: Padre amado y Dios santo que estás en los cielos, Señor, hemos hablado tu palabra, Padre, nos has hablado a cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí presentes, Señor, como a cada uno de los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales y que nos van a escuchar. Van a escuchar este mismo mensaje. Padre, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de estos hermanos, Señor, que tú bendigas a su familia, Señor, que tú bendigas a sus hogares y que tú, Señor, pongas estas palabras en sus corazones para transformación de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Chau a todos los que están ahí, Francisco, Norma.